Saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Oquendo. Solemnidad de la Ascensión del Señor. El Evangelio que se nos regala es Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 20. Y Jesús les dijo: yendo por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Quien crea y se bautice se salvará, quien no crea se condenará. A los creyentes los acompañarán estos signos: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes con las manos, si beben algún veneno no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. El Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que lo acompañaban. La fiesta de la Ascensión del Señor recuerda que la vida cristiana no ha de cerrarse en la inmanencia, sino que ha de abrirse a la trascendencia. Recuerda que la vida cristiana no se reduce a lo material, sino que florece en lo espiritual. Recuerda que la vida cristiana no se agota en lo temporal, sino que fructifica en lo eterno. Recuerda que la vida cristiana no termina con la existencia en la tierra, sino que su destino final es el cielo. Hombres de Galilea, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Hechos 1:11, que escuchamos en la primera lectura. Nosotros, cristianos, seguidores del Señor resucitado, miramos el cielo admirando la tierra y admiramos la tierra mirando el cielo. La ascensión del Señor nos recuerda que nuestra mirada no se agota en la tierra, sino que se clava en el cielo, desde donde el Señor glorificado nos mira. Él que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 10, que escuchamos en la segunda lectura. Propongo dos ideas para nuestra meditación. La primera, la responsabilidad que madura, la madurez responsable de la iglesia. Todo padre o madre sabe que no puede sobreproteger a sus hijos para siempre. Sabe que no puede tomar todas las decisiones por sus hijos, que no puede resolverle todos los problemas, que no puede hacerlo todo por ellos. Pues así los hijos no crecen, no maduran. Uno de los elementos que maduran al ser humano es la responsabilidad. Desresponsabilizar al otro es propiciar su inmadurez. Responsabilizar al otro es favorecer su madurez. Todo padre o toda madre sabe que debe hacerse a un lado para que los hijos crezcan, maduren, desplieguen todo su potencial y se realicen. Asimismo, sería muy cómodo que el Señor resucitado se hubiese quedado con nosotros haciéndonos todo y condenándonos a pasividad espectadora, a espectadores pasivos en la historia. Sería más cómodo, pero así la iglesia no madura. En la ascensión, el Señor vuelve a la gloria que tenía antes que el mundo existiera, como dice Juan 17:5. No para abandonar su iglesia, sino para que la iglesia asuma responsablemente la misión que Él le ha confiado y para que, siendo responsable, la iglesia crezca y la iglesia madure, despliegue todo su potencial y se realice hasta que llegue al estado del hombre perfecto, a la plena madurez en Cristo, de la cual habla el apóstol Pablo, Efesios 4:13, en la segunda lectura. Por ello, solemos decir que con la ascensión inicia el tiempo de la iglesia. En efecto, con la ascensión inicia el tiempo del crecimiento de la iglesia, de la lenta pero progresiva maduración de la iglesia, lo cual, entre otras cosas, sucede cuando la iglesia asume responsablemente la misión que Cristo le confió. La responsabilidad en la misión implica la comunión.
Un aspecto de la misión es vivir la comunión, y la comunión está al servicio de la misión. Puesto que la misión no se confió a algunos, sino a todos, de todos se espera participación responsable y responsabilidad participativa. ¿Tú en la iglesia eres un espectador pasivo o un protagonista activo? ¿Te asumes responsabilidades en la vida eclesial? ¿Sientes que la responsabilidad madura tu vida cristiana? Sería muy cómodo, por ejemplo, decir que el Señor anunciase el Evangelio por ti, pero esa es tu responsabilidad. Sería muy cómodo que el Señor transmitiera la fe a tus hijos por ti, pero esa es tu responsabilidad. Sería muy cómodo que el Señor hiciera todo en nuestras parroquias y en nuestras comunidades cristianas, pero esa es nuestra responsabilidad. Entre más maduros, más responsables somos, y entre más responsables somos, más maduros somos. Segunda idea, una iglesia querigmática en el carisma y carismática en el querigma. ¿Cuál es la misión que Cristo confió a su iglesia antes de ascender al cielo? El anuncio del Evangelio, la proclamación del querigma. Queriuxate to evangelium pace tectisei. Marcos 16:15, que significa anunciar el Evangelio a toda criatura. El verbo anunciad es el único imperativo en este paso del Evangelio, expresando así la voluntad de Cristo, una voluntad que se hace mandato, un mandato que exige obediencia, una obediencia que implica responsabilidad. En efecto, la iglesia naciente vive obedeciendo este mandato de Cristo. Ellos salieron a anunciar por todas partes, dice Marcos 16:20. La iglesia vive para obedecer este mandato de Cristo y obedece este mandato de Cristo para vivir. El querigma es el tesoro que el Señor le confió a su iglesia antes de su ascensión. La dimensión y la vocación querigmáticas son la riqueza que le dejó a la iglesia. El querigma es su fuerza potente y su potencia fuerte. El querigma es su riqueza bella y su belleza rica. El querigma, es decir, el anuncio del Evangelio, el anuncio de Cristo muerto y resucitado. De algo tan frágil y pasajero como un sencillo anuncio, depende algo tan fuerte y permanente como la salvación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Marcos 16:16. Tanto nos jugamos en la proclamación del anuncio, en el anuncio del Evangelio. Sin anuncio no hay fe, y sin fe no hay salvación. Algunos estudiosos han notado que Marcos, a diferencia de Mateo y Lucas, habla de predicar el Evangelio a toda criatura. Pace tectisei, Marcos 16:15. En concordancia con Colosenses 1:23. El anuncio del Evangelio, por tanto, tendría un matiz ecológico, pues el efecto salvador del anuncio, del querigma anunciado, habría de experimentarlo no solamente la humanidad perdida por causa del pecado, sino la casa común, todas las criaturas perdidas, perjudicadas por causa del pecado humano. Ahora, para cumplir la misión de llevar el querigma, el Señor dona el carisma. Tanto el Evangelio como la segunda lectura, Efesios 4:10-11, enseñan que el Señor, después de ascender al cielo, enriqueció a su iglesia con abundantes carismas. ¿Para qué? Para que proclamara el querigma, anunciara el Evangelio. El carisma está al servicio del querigma. La dimensión carismática de la iglesia está al servicio de su dimensión querigmática. El Evangelio Marcos 17-18 menciona 5 carismas extraordinarios.
Estos no son concedidos para alimentar los rasgos histriónicos o narcisistas de quien los recibe. No son concedidos para convertirlos en teatro y hacer de ellos un espectáculo. No son concedidos para monetizarlos, es decir, para empobrecerlos, convirtiéndolos en fuente de lucro. Absolutamente no. El carisma es concedido para favorecer el querigma, de manera que, como se lee en las constituciones apostólicas, quienes no son persuadidos por la palabra, lo sean por la fuerza de tales prodigios. Ahora, porque estamos juntos edificando una iglesia sinodal, una iglesia comunión, participación y misión, propongo una lectura de estos 5 carismas en clave de comunión. El poder de expulsar demonios se refiere a expulsar todo lo diabólico, es decir, todo lo que nos divide, todo lo que perjudica o impide la comunión. Hablar lenguas nuevas tiene que ver con la gracia de Pentecostés. Las distintas lenguas encuentran su unidad en la comunión de la iglesia gracias al Espíritu Santo. Tomar serpientes en las manos haría referencia a que percibimos al otro como un hermano para ser amado y no como un extraño o un enemigo para ser evitado o eliminado. Por ello se le tiende la mano, por ello se toma en las manos, es decir, se asume la responsabilidad, el cuidado del otro, superando discriminación, prejuicio, etiquetas sociales que impidan la comunión. Si beben algún veneno no les hará daño. Como comentaba ya San Agustín, quienes escuchando las propuestas de las herejías de cualquier época las pesan en la balanza de la regla de la fe, cuya síntesis es el credo. Por tanto, quienes aprueban lo que está conforme al credo y desaprueban lo que no está conforme con el credo o símbolo de la fe, son ellos quienes beben veneno y no les hace daño. Así las doctrinas extrañas, novedosas, las herejías de toda época no perjudicarán la comunión. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Imponer las manos al enfermo es un fino gesto de hermandad, de fraternidad, de solidaridad y comunión con quienes están enfermos. Se pondrán bien porque es la comunión la que ama, la que llama, la que sana. María, la Virgen Madre que acompaña el crecimiento y la misión querigmática de la Iglesia, nos ayude a asumir nuestra responsabilidad de la Iglesia, poniendo todo carisma al servicio del querigma. Escribió San Agustín que Jesucristo no abandonó el cielo cuando descendió hasta nosotros, ni nos abandonó a nosotros cuando glorioso ascendió al cielo. Gracias por compartir el video y buen domingo para todos.